Bienvenidos a la séptima edición del Congreso de Innovación en Seguridad Alimentaria, CISA. En esta ocasión, transformando a una experiencia digital. Muchas gracias por estar todos aquí conectados. Les tenemos conferencias muy interesantes y actividades dentro de la plataforma para que vivan una experiencia diferente y divertida. Vamos a comenzar ahora con nuestra primer conferencia, que es sobre los sistemas de gestión de calidad de BRCGS. Retos y desafíos para el futuro. Impartida por un especialista en la materia que cuenta con más de 25 años de experiencia en inocuidad alimentaria y seguridad del producto, regulación internacional y gestión de riesgos para proteger consumidores, productos y marcas. Él es actualmente socio fundador y director de Trust Guardians y entrenador principal del estándar global de inocuidad alimentaria versión 8. Tiene vasta experiencia como consultor, como auditor y entrenador de varias empresas alimentarias, de materiales de envasado y de servicios logísticos 3PL y profundo conocimiento en el blindaje de cadenas de suministro. Más de 950 auditorías y 400 cursos de entrenamientos realizados. Sin más, le voy a ceder la palabra al ingeniero en alimentos, Luis Arturo Saucedo. Luis Arturo, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación, gracias al equipo 3M, especialmente Michelle e Ilse, que bueno, pues estoy muy al pendiente de todo lo que vino siendo el desarrollo y la preparación para esta conferencia. Vamos a hablar de los sistemas de gestión BRCGS y los retos y desafíos para el futuro. Y muy importante, pues la presentación, vamos a decir, el lanzamiento público de lo que llamamos la receta del diablo, un modelo, un programa que hemos creado, hemos desarrollado para poder hacer que la parte de sistemas de gestión de riesgos y control de riesgos sea de alguna manera pues más fácil, más efectiva. A lo largo de todo este tiempo, bueno, pues algo que hemos buscado es proteger la confianza. Protegiendo la confianza, protegemos a los consumidores y las marcas. Aquí, bueno, brevemente una línea del tiempo de lo que es el esquema BRCGS, antes conocido como BRC, donde podemos ver que desde 1996 lo que eran los propietarios de las marcas, las tiendas de autoservicio, principalmente los retailers en el Reino Unido, pues fueron haciendo un modelo que permitiera auditar a sus proveedores de una manera confiable para proteger, en este caso, a sus marcas, a sus consumidores, y también porque la ley, la acta de inocuidad alimentaria del Reino Unido requería que hubiera un due diligence, una debida diligencia por parte de los fabricantes, donde los hacían directamente responsables si alguien al consumir estos productos se enfermaba o moría. ¿Qué significaba hacerlos directamente responsables? Bueno, pues iban a tener implicaciones legales y penales en un momento dado. Entonces, pues buscaron hacer un modelo que permitiera homologar, armonizar una forma de evaluación, de gestionar riesgos con sus proveedores y poderles una calificación para determinar si eran confiables o no. Ese es el esquema BRC en aquel entonces, hoy BRCGS. En el 98 se termina de crear este modelo y entonces pues se comunica, se distribuye por todos los proveedores, se empieza a evaluar no solamente en Reino Unido, sino en todos los proveedores que mandaban un producto al Reino Unido. De hecho, es el esquema que pues todo el mundo tiene muy presente de que si quieres vender a los ingleses, tienes que tener BRCGS. No tienes el esquema, no tienes la certificación, no hay manera que tú puedas introducir alimentos o algunos productos de bienes de consumo al Reino Unido. En el 2000, GFSI, la Global Food Safety Initiative, recién creada, recién integrada por estos grandes retailers, fabricantes, grandes compradores del planeta con más de 3 billones y luego 3 trillones de euros de compra, de poder de compra, eligen el estándar BRCGS para hacer pues, su primer estándar, el primer estándar reconocido por la organización, y a partir de ahí empieza toda una historia que, bueno, pues será muy larga de contar aquí en la sesión, pero que eventualmente, como pueden ver en la línea del tiempo, pues es muy amplia. Hasta que llegamos al 2019, donde en 2018 AGC, lo que es la parte de gluten free, y luego en 2019 la compra por LGC, la organización de laboratorios más grande del Reino Unido y una de las más importantes del mundo, pues adquiere a BRCGS, adquiere lo que se conoce como BRC Trading, y entonces le incorpora a su portafolio de soluciones, y bueno, hoy LGC pues forma parte del portafolio de negocios de otro grupo de inversionistas que se llama Sinven Astor.
Hoy, todos estos estándares desarrollados pues a lo largo de todo este tiempo son 25 años para que tengan una idea de lo que tiene de desarrollo, de evolución este estándar en el mundo, este esquema de certificación, y que hoy pues es dentro de los consideros los más importantes, el más global, el más estricto en el mundo. El nuevo significado de BRC, la abreviación, el acrónimo, es Brand Reputation True Compliance. De ahí esa letra C con la G adentro, tipo la arroba, bueno, significa el true. El grupo de diseñadores nos dio esta oferta de imagen nueva, diferente, fresca, pues vanguardista. Y bueno, básicamente son Product Safety Management Systems. Simben Astor, al momento de comprar en noviembre del 2019 a LGC, pues incorpora no solamente el servicio de LGC, sino todo el portafolio de soluciones de VRCS. Hoy es el estándar pues que cubre todo lo que viene siendo la parte desde procesamiento hasta la entrega al consumidor final. No tiene sector primario, el sector primario lo tienen otros estándares, igualmente reconocidos por GFSI, pero que realmente lo que se busca es que todo lo que tiene que ver desde que se recibe las materias primas, los ingredientes, para integrar, formar un producto, hasta que se entrega al consumidor final, esté de alguna forma protegido, blindado por la cadena de suministro. Los objetivos de los estándares BRCGS, no solamente del de inocuidad alimentaria, sino todos, hablamos del de materiales de envasado, de almacenamiento y distribución, de lo que tiene que ver con agentes y brokers, del estándar propio del retail, de lo que es la venta de minoristas y todos los demás esquemas nuevos que tenemos como los basados en plantas o lo que tiene que ver con gluten free, todos ellos, sin lugar a dudas, buscan lo mismo, tienen 4 pilares: inocuidad o seguridad de los productos, calidad, legalidad, autenticidad, y todo esto se hace a través, esto es muy importante, de criterios operativos. Estos criterios operativos, básicamente yo le llamo que es una receta, ¿sí? De ahí, bueno, van a ver que vamos ligándonos a la receta del diablo. Es una receta. Si tú sigues estos criterios operativos, si tú usas estos candados, estos blindajes a tu proceso, a tu cadena de suministro para proteger tu producto, proteges al consumidor, proteges la marca y, muy importante, proteges la confianza en tu marca, en tu nombre, en tu empresa. La idea de proteger al consumidor y proteger a la marca es algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero eventualmente, lamentablemente, no siempre ha sido del todo efectivo. Grandes marcas, grandes nombres, no tengo que mencionarlos, ustedes pueden entrar a las redes, pueden ver las publicaciones que hay de las noticias, cuántas marcas han fallado en proteger al consumidor y a proteger a la marca. Y no es porque sean negligentes o porque no hayan hecho lo necesario, sino porque a veces esos controles requieren pues un nivel de seguimiento, de vigilancia que asegure que todos estamos cumpliendo y siguiendo lo que se necesita. Y a veces, lamentablemente, no se logra. Y ese pequeño descuido de una sola persona, no requerimos que falle la empresa, una sola persona, ese descuido, esa falta de atención puede dar lugar a un desastre. Recientemente, acá en México, ustedes si se acuerdan, hubo un accidente fatal, terrible, en la autopista de México a Cuernavaca, por unos motociclistas. El descuido de una persona, de uno de estos automovilistas, provocó que hubo un accidente, pero esto generó que se hiciera tráfico y otros automovilistas se impactaran, inclusive con los vehículos que estaban parados después de ese primer accidente. Lamentablemente, muchas personas fallaron. Bastó una persona, una sola persona negligente, descuidada, temeraria y arriesgada para provocar un desastre. Y pueden ser cosas peores. Podemos hablar de explosiones, podemos hablar de incendios, podemos hablar de un montón de situaciones en las cuales esto se presenta de una manera donde la falta de cuidado, falta de controles, pues es terrible. Si vemos ahora el tema de COVID, todo lo que está sucediendo, puede haber una sola persona que esté infectada, que sea portador del virus, inclusive asintomática, reunido con otras partes, con otras personas, en la oficina, en la casa, en una reunión y contagiar a todos y alguno lamentablemente puede terminar tan enfermo que puede morir. Esas situaciones hoy son cosas que no podemos imaginar que alguien no tenga nivel responsable. Y esto pasa en las empresas, pasa en los negocios, pasa en la vida cotidiana. De ahí que es muy importante entender y conocer lo que le llamo yo la pirámide de los cumplimientos. Esta pirámide de los cumplimientos es una forma en la que hemos explicado, buscamos explicarle a nuestros clientes de estos niveles que tenemos pues de lograr, de asegurar que tenemos blindados los distintos requisitos, no solamente de los clientes, los legales, los de nuestra compañía, los de certificación. Y si vemos la base de la pirámide, ahí donde marca la parte cultural, la parte de seguridad de producto, es algo en la que tenemos que tener, como dicen por ahí, un chip completamente todo el tiempo con nosotros. Esta parte de la seguridad personal, la seguridad de los demás, la seguridad del producto para que no enferme, no dañe a nadie. Y lamentablemente esta parte cultural, pues es una situación que no se ha visto
pues resuelta, no se ha logrado ver que se cumpla como se necesita. Y si un líder, ¿verdad? Alguien que debe ser ejemplo, pues te dice que no uses, por ejemplo, el cubrebocas, que no pasa nada, imagínate el desastre que provoca. Lo mismo pasa en las empresas. El dueño no debe portar joyas, no debe traer con su reloj, no debe de traer, pues obviamente, ropa de calle sin una protección. Y cuando visita la planta, cuando trae a sus clientes o quiere presumirle a sus amigos el negocio, pues camina libremente por la planta sin ninguna medida de protección. ¿Qué piensan los empleados? Pues oye, si a él no le importa, pues a mí menos, ¿no? El negocio ni es mío y al rato ya el día de mañana me corren. Entonces, esa parte cultural es algo inherente, es algo que necesitamos, requerimos para poder asegurar que el consumidor está sano, está protegido. Esta parte de que el alimento sea alimento y no enferme es fundamental. No puedes hablar de alimentos, no puedes hablar de comida si te va a enfermar. Hacían un buen comentario, la experiencia de alimentarse, de comer, no solamente el mexicano, de todos en el mundo. De hecho, podemos decir que un pequeño placer diario que podemos lograr obtener es precisamente pues el de tener un buen plato en la mesa, un buen plato de comida, que puede ir desde un taco, una garnacha, hasta un plato sofisticado preparado por un chef de estrellas Michelin. Esta experiencia no tiene por qué llevarte al hospital y menos aún a que mueras. Los requisitos legales, que son obligatorios, son sancionados por la autoridad. Los de la parte cultural de seguridad del producto por el consumidor. ¿Te enfermó o no te enfermó? ¿Te gustó o no te gustó? La parte de los clientes, pues obviamente es siempre negociable. Yo les digo a todos mis clientes, digo, siempre que tengas un requisito de cliente, que no es un tema legal, que no es un tema de seguridad del producto, que no tiene que ver con algo que ponga en riesgo la vida de las personas, de los consumidores, siempre es negociable. Que tu cliente no quiera ceder, bueno, pues entonces trasládale el costo, ponle el costo de esos requisitos adicionales que te está pidiendo tu cliente, pero siempre son negociables. ¿Quién lo sanciona? Pues que en general la orden de compra, ¿verdad? Entonces pongo que compras, aunque sabemos que la parte de calidad siempre influye, siempre participa en este tema de la compra. BRCGS, GFSI o un estándar ISO te va a dar otros requisitos que son necesarios para poder lograr una certificación y demostrar a tus clientes que eres una empresa que cumple con los requisitos de los clientes legales, estos de culturales o de seguridad del producto, y que además cumples con los adicionales que pide el estándar. Aquí particularmente BRCGS se diferencia de los demás esquemas de certificación por su aspecto prescriptivo. Hoy te lo vamos a comentar. Y estos requisitos son necesarios para poder vender, para poder tener cierto grado de confiabilidad con los clientes y es sancionado, es evaluado por los organismos de certificación. Y luego hasta arriba pongo los requisitos de la marca. Todas las marcas, todas las compañías de todo el mundo deben de cumplir requisitos de certificación de los clientes legales y culturales o de seguridad del producto. Y lo que diferencia una marca, un producto de otro, es precisamente estos requisitos de la marca, lo que hace que una sea distinta a otra y que tenga inclusive distinto precio. Los otros 4 niveles son inherentes, deben estar permeados, deben estar trasladados directamente al cliente. Los requisitos de la marca son voluntarios, la empresa se los impone a sí mismo y debe también de cumplirlos y quien los sanciona pues es la propia empresa, ¿sí? Entonces, con estos plenos cumplimientos, bueno, pues tenemos una buena idea de estos requisitos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estándares como BRCGS? Presencia global, es un estándar prescriptivo, esto es muy importante. Les decía, es como una receta. Tú sigues los pasos, sigues lo que te marca el estándar y vas a tener la certeza de que estás logrando un nivel de confiabilidad muy alto, un alto nivel de desempeño del sistema de gestión. Esta confiabilidad nos da la garantía, nos da esta certeza de la calidad, de la inocuidad o seguridad del producto y por supuesto que los requisitos legales y de autenticidad que hoy son muy importantes se cumplen. Hay un directorio público donde cualquier persona sin ingresar ninguna contraseña puede ver, puede entrar a revisar si alguna empresa está enlistada, algún producto, alguna marca está enlistada y se aparece en esa lista, bueno, pues implica que ha cumplido con estos requisitos de certificación. Muy importante la gestión de riesgos. Todos los estándares BRSGS tienen un claro y directo enfoque al riesgo. Esto me gusta mucho mencionarlo, pues ya son más de 13 años con el estándar, son más de 17 haciendo auditorías, haciendo capacitación y prácticamente cerca de 25 dedicado al tema de inocuidad alimentaria, donde la gestión de riesgos es muy importante. De repente nos perdemos en qué es significativo y qué no, qué es lo que tiene impacto y qué no. ¿Qué debe de tener de controles mi sistema de gestión y qué no? BRCG se ha trabajado durante más de 25 años en crear y lograr este modelo. Todo el grupo técnico, la gente que forma parte de los que desarrollan los estándares, han tenido esta experiencia, han tenido este conocimiento que les permite determinar dónde es necesario poner, le llamo yo, un candado. Y ese candado, o darte esa oportunidad de evaluar si es significativo o no, te lo entregan a ti como empresa para ello en cualquiera de los estándares BRCGS. Eso busca un equilibrio en los controles. ¿A qué me refiero con equilibrio de los controles? Que no por querer controlar mucho
vayas a descuidar o tener una desviación de los costos. O sea, el tener el control de los costos es muy importante porque si no tenemos control de los costos y la empresa no es económicamente viable, no es una empresa rentable, digo yo una expresión que utilicé por ahí en las redes que a varios les hizo ruido y que es muy cierta, la inocuidad alimentaria llega hasta donde alcanza la cartera, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer inversiones, reparaciones, modificaciones en tu empresa, en tu planta, con tu sistema de gestión, no le vas a poner más de lo que la propia cartera, lo que el presupuesto te está generando para ello. Y si no asignaste una partida de costo específicamente para ello, pues mucho menos. Si requieres cambiar el uniforme a la gente cada 3 meses y se los cambias 2 veces en el año o una en el año, porque no lo costeaste, pues les vas a dar un uniforme. Entonces van a andar con todos harapientos, con los uniformes todos desgarrados y deslavados después de varias lavadas, pues porque no diste el número de piezas necesarias para ello. Y así me puedo confiar en ejemplos. O entre los informes ejecutivos, el grado de cumplimiento que nos dice una clasificación de un grado AA, un grado A, B, C o D, nos va a decir cuál fue el nivel de riesgo que encontró el auditor el día de la auditoría. O cuando hacemos una auditoría interna, esa calificación de no conformidades, en no conformidades, me dice cuál es mi grado de riesgo, diciéndome, pues mi riesgo es alto, es bajo, es medio. Obviamente para certificarse hay que cerrar las no conformidades. Y entonces, bueno, pues tenemos certeza de que todos los que se certifican tuvieron que cerrar las no conformidades independientemente de la calificación que sacaron. Diligencia debida porque tiene un aspecto legal. No cumples lo que pide la ley, enfermas o matas a alguien, puedes tener sanciones no solamente legales, sino incluso penales. Y los hermanos Parnell, ¿verdad? Los propietarios de la empresa Pinot Corporation of America, PCA, después de esta intoxicación que hizo el retiro más grande que se tiene registrado por la parte del cacahuate en Estados Unidos, están en prisión. El hermano más grande, Steve Parnell, con 30 años de cárcel y su hermano con 25, sin derecho a reducción. Es un asunto penal y esto en las leyes de Estados Unidos se sanciona duramente. En la Unión Europea, en el Reino Unido y en otras partes del mundo igualmente. Obviamente esto implica que genere mayor aceptación, mayor confiabilidad y un soporte técnico, ¿verdad? Que nos da esta presencia global y este reconocimiento que se busca también de la GFSI. Los principios clave de los estándares BRCGS, cualquiera que sea y que tiene cualquier sistema de gestión, me atrevería a decirlo, asociado a la seguridad del producto, es compromiso de la alta gerencia y la gestión de riesgos de producto, ya sea HACCP, JARA o una MEF. Al final, el HACCP y el JARA son hijos de la MEF. Muchas veces quieren ponerle nombres rimbombantes y acrónimos complicados. Es un análisis modal de efectos de falla. Dime qué puede fallar, cómo lo puedo controlar, qué es significativo, ponle vigilancia para que alguien vea que se cumpla en el tiempo. Estos dos componentes clave pues van a darnos lugar, nos van a llevar precisamente a identificar lo que le llamo yo la receta del diablo. Usando los estándares BRCGS para gestionar riesgos de seguridad de producto, no solamente en las empresas de alimentos, materiales de envasado, operaciones logísticas 3PL, lo que tiene que ver con retail, lo que es un producto que sea libre de gluten o que esté demostrando autenticidad en la parte de ser basado en plantas o cualquier otro esquema de certificación, como inclusive, por ejemplo, el estándar ético, donde la parte de comercio ético y responsabilidad social, que ahorita está precisamente en consulta para que de parte del Consumer Goods Forum sea reconocido, aceptado como primer estándar de sustentabilidad de la cadena de suministro, está a nada de que se publique ya esta noticia de este estándar BRCGS, nos sirve para gestionar estos riesgos de seguridad. Aquí hablamos de las personas, del negocio y por lo tanto, pues de la marca. Muy importante tener claro, el riesgo cero no existe. Por más que les digan que el cero fallas, sistema cero fallas, yo cuando escucho a alguien, es que nuestro sistema de cero fallas me quiere dar algo, me quiere dar un ataque ahí mismo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa o medida de control puede fallar. Les dije, basta una persona, falta una, que alguien haya tenido un descuido, una distracción y algo puede fallar. Alguien que conduce un auto no pretende chocar su auto, pero en ese momento de distracción con el celular o ese parpadeo, ese momento de cansancio, algo se le cruza a un vehículo, se le cierra y choca. ¿Por qué? Porque la distancia, la velocidad, a lo mejor no vienen suficientemente controladas y no le alcanza a dar el tiempo de frenado, las condiciones ambientales, aceite, agua, grava, etcétera, provoca que no pueda tener el control que necesita y algo sucede. Es fortuito, no es intencional y eventualmente puede pasar. Ese riesgo cero no existe y ¿qué tenemos que hacer? Buscar minimizarlo, buscar reducirlo con las medidas de control necesarias para ello. Muy importante entender y saber que todo lo que se refiere a la parte de la suerte es finita y circunstancial. Cuando alguien me dice, mire ingeniero, muchas gracias por la consulta, muchas gracias por la auditoría, pero la verdad lo que nos dice, sentimos que está un poco exagerado porque llevamos años haciendo esto y nunca nos ha pasado. Bueno, pues todo es cuestión de probabilidad y tiempo. Hay negocios que, por ejemplo, vienen muy estables, vienen con un crecimiento pues orgánico y de repente tiene un despegue, llega un contrato importante, llega una venta
pues el que genera el tener un crecimiento rápido y ves cómo va muy bien este crecimiento y de repente colapsa el sistema. Ese colapso provoca o da lugar a que las cosas fallen y depende por eso de los 6 ingredientes de la receta del diablo. Esta combinación de factores que aumenta, disminuye el riesgo y que es precisamente lo que se centra, lo que busca tener esta charla, donde el entender y conocer estos 6 ingredientes de la receta del diablo nos permitirá saber cuánto le pongo de este, cuánto le pongo de aquel. Oye, me está muy salado. Bueno, pues quítale sal. Oye, está muy grasoso. Pues quítale grasa. Oye, está muy picante. Pues quítale picante, ¿no? Igual, así estos 6 ingredientes generan un balanceo de lo que viene siendo nuestro sistema de gestión para que sea perfecto, idóneo y acorde al nivel de control y de confiabilidad que queremos. Estos 6 ingredientes están ahí representados en un Ishikawa, en un diagrama de espina de pescado, conocido como los 6 elementos clave de un proceso. Tenemos los equipos, la información, el personal, los materiales, el entorno y esta gestión directiva, o también le llamo yo la toma de decisiones. Le llamo yo las 6 M's por el tema de equipment, o la que tiene que ver con machinery, lo que tiene que ver con information o method, lo que tiene que ver con personal, ¿verdad? La mano de obra, lo que tiene que ver con materiales, que tiene que es toda la materia prima, el entorno, medio ambiente y este management que es la gestión directiva. Son las 6 M's que nosotros tenemos y que es lo que le llamo yo la receta del diablo. La combinación de factores causales y contribuyentes me va a dar que aumente o disminuya el riesgo. Y eso es bien importante. Ese nivel de riesgo total va a depender de cómo le ponemos una pizquita de esto, una pizquita de aquello, o que le quitamos para que ese riesgo no se presente. Generalmente todos los sistemas de gestión deben ser preventivos. ¿Qué significa? Yo debo trabajar, debo preparar mi sistema de gestión para que disminuya al máximo el riesgo. Y cada requisito que ven allí, cada uno de los que está representado en ese Chicago, en esa espina de pescado, está asociado a un requisito de alguno de los estándares globales BRCGS o de los otros reconocidos por GFSI, no solamente BRCGS. Lo que pasa es que donde dice exactamente cómo, cuándo, con quién y muy prescriptivamente, muy cerradamente, puntualmente como un candado, pues lo tiene BRCGS. Los otros estándares son enunciativos, no prescriptivos. En ese sentido, pues es una gran diferencia. Si vemos la imagen, entonces lo que estamos hablando es que el problema y severidad, pues es donde se presenta el dilema, ¿sí? El riesgo es o no significativo. Aquí es donde todo el mundo se rompe la cabeza. Me dice Luis, oye, cuando quiero hacer mi evaluación de riesgos, yo considero bibliografía, históricos de la planta, incidentes que ha pasado con otras compañías y a veces, pues no te puedo decir que tenga la certeza de que el riesgo sea significativo y para eso establecer o poner medidas de control que sean estrictas para que alguien las vigile. Esta parte de profesor de medidas de control, le diría que es lo que llamarían el sazón a los que cocinan, el arte de poder saber la ciencia de nuestro lado para determinar en dónde requiero poner controles. Por ejemplo, el estándar de inocuidad alimentaria tiene más de 30 requisitos que piden una evaluación de riesgos, más de 30 cláusulas que te dicen que hagas una evaluación de riesgos para determinar si hay la necesidad o no de un control significativo. Y si requieres un control significativo, pues entonces tienes que priorizar qué tipo de medidas de control. Aquí es donde viene la otra parte. Tengo una empresa con suficientes recursos, puedo poner las mejores medidas de control, las más modernas, el mejor equipo, el personal que se necesite. Soy una empresa pequeña o con escasos recursos, tendré que definir, tendré que decidir cuáles son las que realmente me van a permitir ayudar para ello. Por eso es importante tener la información de mi lado y no usar la imaginación. Decisiones basadas en hechos, ciencia y no en supuestos. Desgraciadamente, muchísimas de las cosas que yo veo cuando hace una evaluación de riesgos son supuestos, son cosas que la gente infiere o cree, pero no está soportada en información, no está soportada en datos técnicos y mucho menos en una búsqueda, pues mínimo necesaria, diría yo, en las redes para hacer los motores de búsqueda, para poder encontrar datos que les sean útiles. Cuando les pregunto en qué se basaron, pues me dicen que es porque lo vieron en algún lugar, porque lo saben por experiencia, pero cuando pides que lo sustenten técnicamente, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque mucho de esto es inferido, es una cuestión que está supuesta y no debidamente demostrada. De aquí viene la importancia de utilizar los ladrillos correctos para el blindaje necesario. Usando distintos bloques construimos sistemas sólidos. Hace poco vi una publicación en las redes sociales de alguien que manejaba, por ejemplo, todas estas piececitas de las piezas de Lego, ¿no? Y las ponía todas amontonadas y mezcladas unas con otras. Y luego cómo las ponía pues ordenadas por color, luego cómo las ponía apiladas en cuáles eran más circularmente en un histograma de frecuencia, y luego cómo se las utilizaba para hacer un análisis y luego decía contar una historia.
Me encantó la publicación porque precisamente se trata de esto que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo nosotros en Trust Guardians, de utilizar todos estos datos, toda esta información que genera pues, los sistemas de gestión, las medidas de control, para poner los controles necesarios en donde es realmente importante. Lamentablemente vemos que este tema de la seguridad, este tema de los aspectos de gestionar riesgos, nos desvían, nos distraen con tanta información, tanto en bombardeo de datos, que eventualmente nos hacen que perdamos de vista el objetivo principal o la medida de control que realmente es crítica. En ese sentido, pues debemos utilizar la información para que trabaje, nos ayude a construirlo. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que son los requisitos de un blindaje confiable. Tenemos el entorno, la información, la toma de decisiones, el personal, los equipos y lo asociado a los materiales y todos los aspectos, una lista de aspectos que son los bloques, los bricks, ¿verdad? Que le llamamos los trust bricks, que se van a utilizar para construir pues este sistema de gestión que construya una forma de aplicación efectiva y confiable. En la parte de entorno, pues está por supuesto toda la parte de cómo está el exterior, cómo está mi alrededor. En la parte de seguridad, qué tan protegido tengo el ingreso de agentes o personas no deseadas y las que están dentro, sean empleados, visitantes, contratistas, qué tanto estoy asegurando que lo hagan de una manera pues que eventualmente no afecte mi producto o no implique un sabotaje, por ejemplo, que es un tema muy importante y muy moderno. El tema del diseño, la construcción de mi planta, cómo están las condiciones de los interiores, si hay una condición de contaminación no del producto, cómo se puede gestionar la contaminación física y química, además obviamente lo que implica la microbiológica con esta parte de la limpieza, higiene y todos estos aspectos del entorno, que bueno, la lista es más amplia, nada más puse unos ejemplos que incluye vigilancia ambiental y demás, me van a permitir asegurar que uno de los vectores de contaminación, que es el entorno, no contamine, no afecte el producto, ¿sí? Recordemos que hay tres vectores de contaminación principales: el entorno, las personas y los materiales o materias primas, ingredientes del producto. Y todos ellos, de alguna forma u otra, van a generar que el producto final pues, sea seguro, sea de calidad, legal, auténtico. El aspecto de información me va a permitir tener o llevar lo que tiene que ver con este plan HACCP o este plan JARA o plan AMED, como le quieran llamar, y aplica a su industria, para poder asegurar que tengo identificado dónde están los riesgos más significativos que pueden afectar al consumidor o al usuario final de mi producto. No tanto temas de calidad o legales, sino lo que son de seguridad del producto, los que pueden dañar al consumidor final, al usuario del producto. Un manual de sistema de gestión de calidad inocuidad alimentaria que pues esté dictando, esté indicando todo lo que yo debo tener para poder que se cumpla, las auditorías internas para evaluar, para checar que mi sistema sea confiable, que sea robusto. De hecho, voy a atrever a decir algo aquí que eventualmente a algunos les hace ruido, pero lo digo de una manera muy honesta en todas las sesiones que tenemos. Para mí es más importante la auditoría interna que la de certificación. La certificación simplemente es la cereza del pastel que dice que demuestra que logramos un resultado, pero todo lo demás que genera que tengamos el pastel y lo tengamos como se necesita, pues es la auditoría interna para ver que todos los controles precisamente de la receta del diablo son confiables, están operando correctamente y si no, pues se pueda subsanar correctamente y al día de la auditoría de certificación te va a ir muy bien, sacas su grado AA y pues te llevas los aplausos o el premio al sitio certificado del año, que fue lo que tuvimos el año pasado con esta empresa con la que venimos trabajando de Lácteos. Entonces, esta parte de auditorías internas es súper importante. Yo siempre les hago la pregunta cuando estamos dando los cursos, ¿qué es más importante, la certificación o la auditoría interna? Y muchísimos me dicen, la auditoría de certificación porque sin esa no vendemos. Le digo, ok, es cierto, si no tienes la auditoría de certificación puede ser que no vendas, pero si vas a vender algo que va a dañar a alguien, pues adiós auditoría de certificación. La más importante es la auditoría interna y tiene que ser robusta, estricta, exigente al nivel que necesitas de control de tu sistema de gestión y para lograr la confiabilidad y la toma de decisiones importante. Por supuesto, todo lo que entra, ¿verdad? Va a impactar a todo lo que sale. Tan buena es la materia prima que tienes a la entrada, tan bueno va a ser tu producto final. Metes porquería, pues sacas porquería, ¿no? Obviamente transformada y con valor agregado. La aprobación de proveedores es muy importante. Yo entre eso, pues todo cómo se hace, cómo se va a cabo la aprobación de proveedores y la información del riesgo que me da es muy importante. Proveedores de servicios igualmente, por supuesto un sistema de trazabilidad robusto, confiable, si se puede basado en blockchain y si usas un Excel para hacer tu ejercicio de trazabilidad, pues ver que sea lo suficientemente dinámico, la capacidad de respuesta adecuada, ¿verdad? Lo suficientemente reactivo para que en menos de 4 horas puedas identificar las materias primas. La parte de recuperación de proyectos, si todo falla, ¿no? Si hay que hacer una recuperación retiro, pues tengamos un sistema de información confiable para ello. La toma de decisiones con toda esta parte cultural, política, los objetivos claramente definidos, el tema de tener un sistema de denuncia confidencial, la revisión de esos objetivos,
Muy importante el plan de cultura, que ahora pues es un requisito legal inclusive en la Unión Europea, ya es un requisito legal tener un sistema de cultura, ya está en el Códex, está en todos los esquemas reconocidos por GFSI. Entonces, el tema cultural se vuelve medular, es la base, la pirámide, ¿no? Y no es algo que yo hago porque me dicen que lo haga, es algo que yo hago porque sé que es la forma correcta y debida de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues vamos con toda la toma de decisiones, la parte personal, lo que tiene que ver con la parte de los equipos y cómo puede afectar el producto y por supuesto lo de las materias primas, los ingredientes. Todo eso va a permitir que la medida que yo tengo mis medidas de control establecidas tenga un blindaje confiable, ¿verdad? Si vemos, ahí se me fue la transparencia. Si vemos, por ejemplo, lo que les comentaba, cómo se ven muchos sistemas de gestión, como la imagen del cuadro 1. Cláusulas dispersas donde las tienen, pero están desordenadas, no están organizadas, no me aportan información, no me dice nada que me sea útil para poder yo asegurar que mi sistema de gestión está como yo necesito. ¿Qué requiero? Pues al menos organizarlas por sección, entender cómo cada una de ellas impacta, ver cómo cada una de ellas es evaluada, o entre la auditoría interna, en la auditoría por parte de la certificación o de mis clientes, y entonces entender estos requisitos. Luego los organizo por elemento clave, donde toda la parte de management, toma de decisiones, lo que tiene que ver con la mano de obra, la maquinaria, los materiales, el medio ambiente, lo que tiene que ver con la parte de todo lo que es el método, la información, y por supuesto, pues vemos que esa parte de método de información, pues es muy amplia, hasta le pusimos ahí 2 columnas para que vieran todas estas. Esos que ven ahí en la gráfica son los 57 bloques, los 57 bricks que hemos identificado como los medulares para asegurar que un sistema de gestión de riesgo de seguridad sea confiable. Esas 57 cláusulas que ven en esa gráfica, ahí en el cuadrito 3, hemos visto que nos deben dejar información para que la dirección, la empresa, quienes son los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, lo puedan hacer de una forma ordenada. Y luego los ordenamos, como ven abajo, ya en ese que tiene los colores, con las cláusulas con indicador de desempeño. Entonces, por ejemplo, los indicadores, los KPI, los indicadores básicos de desempeño, del control de la toma de decisión del management, viene la parte de noción, la cultura, el logro, las denuncias, la parte de que se tenga información oportuna, se tenga una estructura organizacional robusta, donde estén bien definidos los puestos, donde se tenga un dominio y entendimiento de la responsabilidad para asegurar que el producto sea seguro, de calidad, legal y auténtico. Luego la parte de mano de obra, donde mi indicador de desempeño es el tema de medir la competencia, no las capacitaciones o las horas POMPI. Estamos hablando de que la gente de verdad conoce y entiende lo que tiene que hacer y es capaz de hacerlo y realizarlo como se necesita. Las buenas prácticas de manufactura, el tema de salud y el equipo de personal de protección o la ropa de protección. Cada una de estas cláusulas genera un indicador de desempeño que yo tengo que estar midiendo, tengo que estar monitoreando con una frecuencia predeterminada. En el tema maquinaria, pues el mantenimiento del equipo, sus ajustes, su calibración, qué tan confiable es el equipo en ese sentido, la parte de lo que tiene que ver con el método, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con los materiales, tener distintos indicadores de desempeño que me ayuden a construir, a generar, pues este tablero de control, porque eso es lo que le llamamos un tablero de control, un scoreboard o un dashboard, donde yo tengo la visibilidad de dónde están mis controles, dónde me está faltando ponerle recursos y ahí me enfoco, ¿no? Y entonces, en la receta del diablo, en la combinación de estos aspectos, yo puedo ver qué nivel de confiabilidad y desempeño tengo en mi sistema. Y con esos indicadores, yo poder hacer una toma de decisiones de inversión de recursos que yo tengo que aplicar para que esto eventualmente no falle y que no afecte al consumidor, no afecte a la marca y mantenga la confiabilidad de mis clientes, mis consumidores. Muy importante, quiero mencionar esto. Uno de los errores muy comunes es que tenemos definidos muchos objetivos de rentabilidad, muchos objetivos de productividad, que no está mal, el negocio tiene que ser negocio, ya que da la cartera para poder repartir donde yo necesito. Pero el perder de vista que los costos de asegurar que el producto sea confiable, estos costos operativos, estos controles operacionales, para asegurar que sea confiable con estos indicadores, en muchas empresas no se tienen. Siempre me preguntan, oye, ¿cuántos objetivos debo tener? Digo, pues mínimo 4, pero pues como objetivo serían esos indicadores de desempeño, tendrías que tener 40, 50, 57, como vemos en esta imagen, ¿no? Y de acuerdo a eso tú puedes saber cuáles ya no necesitas porque tienes un nivel de control conocido y medido correctamente, dónde has metido medidas de prevención que no requiera que tengas que estar ejerciendo control. Recordemos que los controles cuestan y no tenerlos, pues cuesta mucho más, ¿verdad? Entonces, este tema de los controles,
pues va a requerir sentido común, va a requerir lógica simple, que veas, decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y precisamente muchas de las veces la toma de decisiones, que debe ser natural, simple, se complica, se enreda, se hace difícil. Y buscamos entonces que con estos indicadores y este modelo de receta del diablo lo podemos hacer más fácil. Los grandes retos para el futuro, hacia dónde va la industria de productos de consumo masivo, hacia dónde estamos viendo que la tendencia para los próximos 10, 20 años se va, pues no ha cambiado lamentablemente en los últimos 25. Esta charla que les estoy dando, cuando la estaba revisando, la estaba preparando, me puse a ver la información que di en una charla que di hace 15 años y luego otra que di en los primeros cursos cuando yo empezaba con esto hace casi 25 y me encontré que lo mismo que le estoy diciendo ahora, lo dije hace 20, 25 años. Y esta necesidad de que la gente tenga compromiso, que el dueño tenga compromiso, que la inocuidad alimentaria llegue hasta donde alcanza la cartera, lo vi en una de las presentaciones que di hace como 20 años y fue por esa parte de lo que yo encontré y lo que yo vi que eventualmente pasa. ¿Qué tenemos que entender? Que hasta que no logremos cambiar esto no va a ser fácil. Obviamente el tema de la cultura hoy es un requisito legal en los estándares de RCGS, en los estándares reconocidos por GFSI, en la ley de la Unión Europea, está establecido ahora en códigos alimentarios, su código recomendado de prácticas, y ya es algo que va a empezar a crecer más. Pero esto es algo que tenía que haber sido desde el día cero que empezamos a hacer y preparar comida. Que alguien no tenga la higiene, las condiciones de higiene, es un gran reto. ¿Qué requerimos? Pues tener innovación y versatilidad, rápida evolución del mercado, nuevas formas de consumo, mayor preferencia por lo saludable, mayor preferencia por lo sustentable, vulnerar las cadenas de suministro. Esto es algo que nos está moviendo el mercado, nos está dirigiendo en la toma de decisiones y esta rápida evolución del mercado y esta preferencia por lo saludable y sustentable hace que el consumidor prefiera o no mi producto. El poder demostrar que lo tengo a través de las certificaciones es importante, pero nada me sirve una certificación, un papel colgado ahí o ese sello en el producto si no puedo demostrar, no puedo evidenciar ante mi consumidor, ante mi cliente que es cierto, ¿no? Entonces, en la unidad de la cadena de suministro, hoy el tema de fraude contra la pandemia se disparó. Se habla de un 35 a un 40% de incremento del fraude alimentario en las cadenas de suministro derivado de la pandemia, nada más para que tengamos un dato, ¿sí? Si podemos ver entonces, esta parte de innovación y sustentabilidad va a ser importante y también obviamente el entender que estamos en un entorno cambiante y dinámico. Hoy hay mayores riesgos de fraude, hay mayor oferta y competitividad, hay la necesidad de productos accesibles, ¿no? Que sean acorde al tamaño de la cartera de cada uno de los distintos consumidores que tenemos y hay una segmentación de mercado muy diferenciada donde tenemos a los veganos, a los no veganos, a los que no quieren sufrimiento animal, a los que no quieren gluten, a los que están buscando alimentos basados en plantas y todas esas condiciones que eventualmente, bueno, pues hoy genera que la cartera eventualmente vaya destinada a distintas condiciones y distintas cosas que el consumidor está buscando. Muy importante ver que el consumidor dirige el mercado de alimentos como nunca antes. Hoy la toma de decisiones, el ver hacia dónde va nuestro producto, ya depende mucho más del consumidor y menos del de desarrollo y investigación y desarrollo. Eh, a veces me llama la atención que en algunas empresas veo mucha esta innovación de nuevos productos y de repente les pregunto, ¿y tu estudio de mercado en qué se basó? ¿Dónde lo sacaste? Pues fue una ocurrencia, fue un comentario, un cliente preguntó que si se lo podíamos hacer, pues lo meten en el mercado y resulta que el consumidor no lo prefiere, no lo acepta, no es un producto ganador y todo el recurso, el tiempo, los controles en la planta y demás, pues no dan el resultado esperado y entonces no estamos escuchando al consumidor. A veces el consumidor no pide mucho, que sea seguro, que sea de calidad, que cumpla con la ley, que sea lo que realmente es. Todos los incidentes que tuvimos el año pasado de los comunicados de la Profeco, donde vimos pues todos estos productos que alertó a la autoridad que no cumplían con lo que decía la etiqueta, fue tremendo. Y no estamos hablando de cualquier empresa, hablamos de marcas reconocidas, presentes en el mercado, que tienen presencia no solamente nacional, sino global. Los consumidores esperan más de su comida y de las empresas que los proveen. Estos alimentos deben de ayudarle, deben de permitirle tener la certeza de que están logrando poner en la mesa esta experiencia gastronómica, culinaria o simplemente de poder sostener la vida, ¿verdad? De poder alimentarse lo más sanamente posible. Hoy de los que somos de la Ciudad de México, pues no conocemos algo más rico en carbohidratos y que aporte energía que una buena guajolota con su atole, ¿no? Su champurrado o su atole de arroz, ¿no? Este tamal dentro de una telera o de un bolillo, sofrito, donde, bueno, la carga calórica que tiene es tremenda, pero gente con escasos recursos que tiene 30, 40 pesos para poder alimentarse, pues con esto jala todo el día, ¿no?
Vemos hoy que el tema de esta innovación y actividad busca que el concepto de inocuidad alimentaria de calidad ha evolucionado, de cómo lo tenías en los 50, los 60, inclusive todavía en algo de los 80, 90, a lo que buscamos ahora. Esta parte de salud y bienestar, esta experiencia de autenticidad, de distinción, de poder presumir en mi foto que traigo el producto de X marca o que logré conseguir el producto innovador que está en el mercado recién lanzado. Este tipo de cuestiones hoy dirigen la compra y la preferencia. Y en la medida que yo logro cubrir esas expectativas del consumidor, lograré los resultados. Hoy fresco significa calidad. Antes estandarizado significaba calidad. Hoy que sea fresco, que sea lo más inmediato. Estas cadenas de distribución y venta de alimentos locales, regionales, que buscan acercar productos de la región o locales, muy el modelo europeo, muy el modelo de otros países desarrollados, ahora lo estamos viendo en México, ¿no? Donde este cambio cultural hacia las cosas saludables, reales, puras y especiales, pues es lo que nos lleva a la práctica real y simbólica de comer saludable y vivir bien. Ya el tema de consistencia, conveniencia, accesibilidad y seguridad ya no es tanto como lo tenemos en aquel entonces. Y aquí miremos, por ejemplo, lo que es el plato del valor, el plato de valor para el consumidor. Primeramente, alrededor, todo tiene que estar asociado a transparencia. Muchas empresas no son transparentes, muchas empresas no le dicen con certeza al consumidor qué está comiendo. Esta parte del etiquetado con los octágonos, por ejemplo, que generó mucha discusión en la industria de alimentos, pues perdónenme, es un tema de transparencia, es poder decirle al consumidor qué está en ese producto. Y si es alto en calorías, si es alto en azúcares añadidos, si es alto en grasas saturadas, que lo sepa. Y si no lo sabe, pues ahora ya lo sabe con los octágonos. ¿Quieres que no aparezca? Pues reformula. Y esa transparencia es importante. Ahora, ¿quieres consumir alimento con estas características? Pues ya sabes que lo tiene y tú sabrás en qué medida lo consumes. La parte de salud, bienestar, seguridad, impacto social y experiencia es una parte del plato, de valor del plato del consumidor. Y la otra, por supuesto, el precio, el sabor, la conveniencia. Todo esto son elementos que debemos de tener claramente identificados en este plato, en el valor del plato del consumidor y no perderlos de vista, donde la transparencia, el tener una certificación, por ejemplo, nos daría esa certidumbre. ¿Qué factores clave debo de cuidar y tener? Equipo Hazard evaluando riesgos de inocuidad, seguridad, calidad, legalidad, autenticidad, ¿sí? Este que le conocemos como el ICLA. El área comercial comunicando claro y correctamente a sus clientes qué es lo que tiene y qué es lo que le puede dar y no ofrecer perlas de la Virgen que ni siquiera las tiene, ¿no? Y luego llegar con investigación de desarrollo o con área de calidad que resuelva la bronca. Esos temas los veo recurrentemente en las empresas y si le ponemos los controles necesarios, les puedo asegurar que estos se reducirían y tenemos un flujo de información y de transparencia como se necesita por una comunicación clara y correcta. Autoridad vigilando y sancionando cumplimiento. Muchos de estos requisitos, mientras la autoridad no los sancione, no los castigue duramente, pues no vamos a ver que tengan el efecto, porque hasta que afecta al consumidor va a impactar a la cadena de suministro. Pues si la autoridad lo detecta y lo sanciona duramente, pues va a obligar a otros a que hagamos el cumplimiento. Simulación de procesos y análisis de vulnerabilidad, muy importantes porque esta parte de qué puede fallar y qué puede eventualmente estar siendo controlado debidamente para que estas auditorías internas, estas análisis de vulnerabilidad, esta simulación de procesos a través de las auditorías para ver el cumplimiento, ¿sí? Ahí se adelantó. La cadena de bloques, el blockchain y las certificaciones para dar certidumbre y transparencia, de ese que hablamos de la parte que debe tener cualquier plato del buen comer, la alta dirección comprometida dando los recursos necesarios, los apoyos necesarios y por supuesto la base de la pirámide, esta cultura de inocuidad y calidad que dé la certeza del cumplimiento. Hoy la confianza como divisa y valor de negocio, pues es lo que está imperando, lo que está moviendo. El otro día platicando con uno de mis clientes, me decía, oye, es que tengo que auditar a mis proveedores, pero tengo que auditarlos y tengo que ir a visitarlos. Y le digo, bueno, pues ¿cuánto confías en él? Y dice, la verdad es que tenemos trabajando 10, 15 años, nunca he tenido un incidente con ellos, siempre han sido muy buenos, siempre están dando la cara, siempre están presentes cuando algo pasa. Bueno, la confianza hace que el mundo gire. Sin ella todo colapsa. Si vamos a desconfiar de todos, pues imagínense, no haríamos nada, estaremos en un estado de inacción esperando a que veamos si logramos la confianza necesaria o no. La confianza debe movernos hacia adelante, debe permitir que los negocios caminen, pero hay una frase muy buena que utiliza la directora de inocuidad o la parte de food safety de McDonald's, ¿verdad? Cindy Yang, que dice, trust but verify, ¿no? Confía, pero verifica. Evalúa a tus proveedores a medida de lo que necesitas, evalúa tus controles y tus procesos a medida que lo necesitas, evalúa tu personal, lo que es tu entorno, el cumplimiento de los requisitos y con eso pues vas a lograr, vas a tener este nivel de confiabilidad que tú requieres o tú buscas. Pues por tiempo no pudimos dedicarle más información, pero bueno, ahí tienen mi correo de contacto de nosotros
Hoy hacemos capacitaciones, hacemos auditorías de cadena de suministro, blindaje de cadena de suministro y de evaluación de proveedores y, por supuesto, pues auditorías de certificación con nuestro socio WQS, Kima WQS, que bueno, hoy pues es el organismo de certificación del año BRCGS del continente de las Américas. Y bueno, pues todo lo que podamos hacer para poderlos apoyar, ayudar, pues ahí estamos, ¿no? Las soluciones de 3M nos han ayudado mucho en nuestras implementaciones para poder hacer estas mediciones, estos indicadores de desempeños de limpieza, de monitoreo ambiental o vigilancia ambiental y otro tipo de soluciones que son muy importantes, donde el tema de entrenamientos, pues como estas sesiones, estas capacitaciones, estos webinars, nos van ayudando a tener un poquito más de idea, un poquito más de luz y que eventualmente cuando tomemos decisiones, la hagamos basados en hechos y no solamente en suposiciones. Pues muchas gracias, vuelvo los micrófonos con ustedes, si hay dudas o preguntas para poderlas atender ahí en el chat. Muchas gracias. Ingeniero Luis Arturo, muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Ahora, antes tenemos unas preguntitas por parte de los asistentes. Aquí tenemos la primera. A partir de algún cambio de GFSI, ¿todos los prerequisitos deberán realizarse como análisis de riesgos? No, yo creo que ahí es una buena pregunta. Los programas prerequisito son condiciones de control del entorno, las personas y los materiales, que en la medida que yo veo que son significativos y que pueden impactar a la seguridad o la calidad del producto, pues yo tendría que ver si requiero hacer una evaluación de riesgos. En el estándar BRCGS, por ejemplo, para todo lo que son estándares del sitio, hablamos de 10, 12 evaluaciones de riesgo, por ejemplo. El tema de proveedores pide una evaluación de riesgos también. El decidir si yo debo proteger o no el vidrio, por ejemplo, requiere una evaluación de riesgos. Entonces, en todos los estándares no necesariamente tienes que hacer una evaluación de riesgos, pero sí donde consideras que puede haber un riesgo, una implicación de afectación al producto. Ok, muy bien. Tenemos, me parece que por ahí otra preguntita. ¿Por qué es BRCGS el estándar elegido por la Unión Europea como nos menciona al inicio? Es decir, ¿cuál es la ventaja técnica? Muy buena pregunta. Miren, el estándar BRCGS, pues además de ser de los pioneros, así como fue SQF en Australia y después que se fue a Suiza y de ahí se lo trajeron a Estados Unidos, la Food Marketing Institute, el estándar BRCGS era el estándar con el cual los retailers construyeron un modelo de auditar a sus proveedores de forma prescriptiva, no enunciativa. No es particularmente es que sea elegido por los europeos, más bien por el comercio que había desde hace pues, más de 20 años entre la Unión Europea, lo que viene siendo la Europa continental, con la isla, con el Reino Unido, generó que para poder vender en Reino Unido, que además pues siempre tiene un alto poder adquisitivo con la libra esterlina, generó que pues no me tienes esta certificación, yo no te puedo aceptar el producto que entra al mercado. Y la condición fue principalmente por un tema legal, o sea, si yo enfermo o daño a mis consumidores por un producto de marca de la tienda, de la marca, por ejemplo, Tesco o Asda, quien termina demandado, quien termina con las sanciones penales, inclusive, es el propietario, el responsable legal de Tesco o de Asda. Entonces, este requisito, pues de ahí en mano. Obviamente cuando lo toma IFSI, cuando lo toma como un estándar de referencia inicial y de la cual pues después se hace los demás reconocimientos a IFS, SQF, FSC, pues el único estándar realmente prescriptivo como una receta de cocina es precisamente BRCGS. Los demás son iniciativos, pero no te dan más pautas. Este estándar sí lo tiene y de ahí que pues muchísima gente lo prefiere porque es muy fácil de implementar. He escuchado muchas veces, es que es muy difícil ese estándar. Pues es difícil porque tienes que cumplir una serie de reglas, pero si tú las sigues punto a punto como está requerido, tienes un super blindaje de cadena de suministro, de producto, de confiabilidad, y eso ha hecho que pues, sea preferido por muchas cadenas y principalmente por muchos clientes en el mundo. Ok, gracias, ingeniero. Me parece que tenemos una tercera y última pregunta. Ok. ¿Una certificación BRCGS solamente es cuando mi empresa pretende exportar a la Unión Europea? Muy buena pregunta. No, de hecho, para poder vender en México ahora algunos autoservicios o para vender la cadena de restaurantes, inclusive en México, hoy te piden dentro de los esquemas reconocidos a BRCGS. Una cosa que he escuchado recurrentemente es que te acepto todos los esquemas, te acepto todas las certificaciones, pero prefiero BRCGS, ¿no? Entonces,
Esta preferencia no solamente es en la Unión Europea, es en todo el mundo. De hecho, es el esquema más certificado en el planeta, más que IFS, SQF, FSC. El más certificado en el planeta hoy es BRCGS. Y es porque además de que tiene más tiempo y que tiene muchos controles que son aceptados por los clientes, ha demostrado algo que por ahí tenemos un documento técnico donde en Holanda, en Países Bajos, la autoridad sanitaria de Países Bajos evaluó los sitios certificados con BRCGS contra el cumplimiento de la ley y encontró que los que tenían BRCGS tenían un muy alto cumplimiento de la ley y entonces hizo una recomendación de que las empresas que hoy quieren tener certeza de cumplimiento de la ley, teniendo BRCGS lo logran. Esto lo hemos encontrado en normativas, por ejemplo, de la FISMA de Estados Unidos, que está muy alineada a BRCGS, o normativas de Asia, por ejemplo, en Japón, en China, con todos los controles que piden hoy en día, o por qué no para Sudamérica. Entonces, este estándar te va a cumplir cualquier requisito legal. No es un requisito de cruzar la frontera, ese es el requisito legal. Te va a permitir llegar a la tienda. Yo le digo, tú tienes dos momentos. Para cruzar la frontera cumples la ley, para llegar a la tienda cumples una certificación reconocida por GFSI. En este caso, pues BRCGS. Ingeniero, una pregunta más. ¿Qué herramientas se recomiendan para la evaluación de cultura de inocuidad? Excelente pregunta, muy buena. Miren, yo les digo que una forma muy fácil de poder saber cómo está cumpliendo la gente, obsérvala, ¿sí? Estas inspecciones a la gente cumpliendo las actividades de higiene es la cosa más sencilla y más barata que puedes hacer. Obsérvala. En algunas empresas hemos colocado algunas cámaras de circuitos cerrados de televisión para cuando la gente se le olvida que está la cámara, ¿verdad? Vemos si se lava las manos como se requiere, se coloca correctamente el equipo de protección, las colocamos en lugares donde sabemos que tienen que tener ciertos controles, vemos si la gente los hace o no. No los tiene, pues tienes que trabajar entonces en ver cómo lo cambias. Los cuestionarios sirven, las encuestas sirven, más si son anónimas también ayudan, pero si en la empresa no hemos hecho la cultura de la denuncia, no hemos hecho la cultura de abrir transparentemente y no temer que me van a correr por decir las verdades de lo que está pasando con mi jefe o la toma de decisiones del dueño, pues obviamente no va a decir lo que yo pienso, yo creo. Hay una frase muy buena que utilizamos con el tema de cultura. Cultura, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, es lo que la gente hace cuando nadie está observando. Si tú no estás observando, no haces sentir a la gente que la estás observando y ves cómo se comporta, ahí ves cómo está realmente la cultura. Tenemos otra pregunta. La nueva versión BRCGS incluye los ensayos de aptitud para laboratorios de planta tal como SQF y FSSC. Buena pregunta. Siempre el estándar BRCGS, desde hace muchas versiones, ha pedido que tengamos la certeza de que las evaluaciones que hacen los laboratorios son confiables. Inicialmente con el cumplimiento de la norma de 17025 y después, bueno, pues pidiendo que al menos, si no está certificada, al menos se sigan los protocolos para ello. Estos ensayos de aptitud, específicamente como pruebas de aptitud, son muy particulares y muy prescriptivas en IFS y FSC. En BRCGS han existido siempre, solamente que dependen del riesgo y de lo que tú quieres evaluar. Muchas veces ponemos que es crítico, por ejemplo, la confiabilidad de un resultado de algo que es, perdón, la expresión trivial. Aquí lo que buscamos es que sea esa evaluación de aptitud para aquello que sea significativo a la inocuidad o el cumplimiento de un requisito legado de autenticidad, por ejemplo. Ok, y nos está llegando una más. ¿Es necesario auditar a proveedores con certificaciones GFSI si son nuevos proveedores? Muy buena pregunta. Miren, yo les digo que la culpa no es del indio, sino lo que le hace su compadre. Tienes un nuevo proveedor y no lo has auditado, no lo has evaluado contra ciertos requisitos de cualquiera de los estándares GFSI. ¿Cómo sabes su confiabilidad? ¿Cómo sabes que realmente lo que te está diciendo es verdad? Y luego, por ejemplo, me llegan con los certificados. Ah, es que está certificado. Y ya comprobaste el certificado, ya verificaste que el certificado realmente cumple con lo que dice allí. Mínimo, hazle una visita a la planta y ver cómo se encuentra. Te puedo decir que en un porcentaje muy alto, muchísima gente se queda con el papel. Les digo, yo no compré un coche sin hacerle un examen mecánico antes de comprarlo. Y no lo compraría por internet definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esta pregunta es muy buena porque si yo no tengo la certeza de si el proveedor es confiable, ¿cómo sé que estoy comprando? Entra basura, sale basura, ¿no? Y si entra un peligro, entra algo que pueda dañar la salud. Y yo no tengo cómo controlar la planta, no tengo cómo controlar la empresa, se lo voy a entregar al consumidor. De hecho, es un requisito de controles preventivos de la FISMA, el tener la certeza que si tú no puedes controlar el peligro, no te venga de origen. O ver que en el siguiente eslabón de la cadena se ha controlado antes de llegar al consumidor. No le puedes pedir al consumidor que controle el peligro, ¿verdad? Cocina completamente para matar la salmonela, ¿no? Tu producto no debe tener salmonela, ¿sí? Entonces,
Yo creo que realmente en el tema de proveedores, sobre todo si son nuevos, eso de enviarle el cuestionario puede ser útil cuando se considera que son de bajo riesgo, bajo impacto. Por eso les decía esa importancia del dilema. ¿Es de riesgo significativo o no? Si es de riesgo significativo, a fuerzas tienes que auditarlo o ver que esté certificado. Ahora, la certificación, permíteme que lo diga de una manera muy transparente y honesta, muchas veces es un trámite. Algunas certificaciones son muy patito, son muy no confiables, ¿no? He visto auditorías de certificación donde realmente no se evalúan, no se encuentran lo que realmente es significativo para el riesgo. Van a ver que la planta esté bonita, que esté bien mantenida, que se vea la parte de lo que llamo el cascarón bien, pero la parte operativa, la parte de los controles operacionales o de la cadena de suministro no se tiene. Muchos auditores no lo evalúan rigurosamente. Esa parte, más en los proveedores, es algo que tenemos que hacer y es una obligación de las empresas, ¿no? Ok, gracias. Y tenemos también otra preguntita que está llegando. ¿Para cuándo considera que se tendrá la nueva versión del estándar BRCGS? La versión 9 ya se publica este año, está prácticamente ya en una de las revisiones finales de la publicación para poder consulta pública. Y esa consulta pública se va a llevar hasta para principios del año 2022 para entrar en vigor más o menos por estas fechas, julio, agosto del 2022. O sea, todavía nos queda un poquito más de un año de vida del estándar. Muy bien. Y al parecer estas fueron ahorita ya todas las preguntas por el momento. Muy Ingeniero, bien. no nos resta más que agradecerle profundamente por su valiosa participación en este evento. Muchísimas gracias. Ojalá que la próxima podamos hacerlo presencial. Cuídense mucho y cuídense, controlen lo que sienta para que la seta del diablo no haga que se les aparezca. Muchas gracias.